Ah. Y entonces yo creo que yo le voy a pasar otra. Le paso una invitación a Gmail, que es mucho mejor. Tengo otras, pero quise utilizar el institucional y creo que no. Hola, Alex. No de mucho, ¿verdad? Entonces le voy a pasar la otra de la conferencia. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me da mucho gusto, mucho gusto. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, pues hace 8 días les planteaba yo a ustedes cómo se comportaba un gas a temperatura fija en el que íbamos variando su volumen. Mis intenciones son realmente graficar el comportamiento del agua. El agua es el fluido más difícil en la naturaleza, pero también es el fluido que tenemos más cerca, ¿no? Desgraciadamente el agua tiene algunos parámetros que dificultan un poquito ver su comportamiento gráfico, pero bueno, voy a tratar de exagerarlos para que los veamos bien, ¿no? Acuérdense ustedes que si yo trazo en el eje horizontal el volumen y en el eje vertical la presión, entonces, si yo mantengo la temperatura constante, entonces, normalmente, para altas temperaturas, yo debo tener un comportamiento que se debe describir adecuadamente por una hipérbola. La receta es el producto de la presión por el volumen es una constante, y esta constante está conectada con la temperatura. Sin embargo, si en lugar de seleccionar esta temperatura tan grande, utilizara yo una temperatura más baja, alcanzaría yo a ver a la hora de graficar el comportamiento que corresponde al líquido. Y entonces lo que yo tendría sería una cosa de este estilo. Déjenme trazar una primera parte que viene siendo la misma hipérbola. No es exactamente una hipérbola, pero sí se parece un poco. Y esta es la parte que correspondería a la parte gaseosa. Sin embargo, hay un momento en que al continuar comprimiendo el sistema a temperatura constante, en lugar de aumentar la presión, se produce un segmento rigurosamente horizontal. Es decir, la presión es constante, a pesar de que estoy disminuyendo el volumen del sistema. Y aquí es donde a mí me hace falta que me ayuden ustedes con su imaginación, porque si yo hiciera aquí un trazo correspondiente a las magnitudes que estoy proponiendo, entonces yo realmente me debería ir hasta la recta vertical que representa las ordenadas. Miren ustedes, el GIS tiene un trazo de un cierto espesor, y el volumen al que yo llego aquí es tan exageradamente pequeño, que yo no lo puedo trazar aquí. Entonces déjenme, para que las cosas se puedan ver, déjenme trazarlas de esta forma. Noten ustedes que hay dos esquinas. La primera esquina es la que ubica el punto en donde el gas se empieza a transformar en líquido, y a lo largo de esta parte vertical, de esta parte horizontal, el gas se va transformando en líquido, pero se mantiene siempre a la misma temperatura. Al llegar al punto izquierdo, ya no queda más gas, ya todo es líquido. Y si yo continúo comprimiendo, pues es decir, disminuyendo el volumen, entonces la presión se dispara y tiende a infinito rápidamente, ¿no? Este es entonces un diagrama típico de lo que le pasa al agua. De hecho, he empezado con vapor de agua. Hemos puesto un poco más de detalles, vimos un poco más de detalles respecto de este comportamiento hace 8 días. Sin embargo, hoy quisiera analizar de cerca esto que tengo en las dos esquinas. Déjenme amplificarlo. Y entonces lo que tengo es una cosa de este estilo. Está esta bajada casi vertical.
una zona horizontal, que es esta parte, y luego el decaimiento, que sería el decaimiento hiperbólico, que corresponde a la ley de los gases. Yo quiero señalarles a ustedes, el siguiente fenómeno que se puede realmente observar al hacer estos experimentos, ¿no? Básicamente mi punto de partida es, empiezo con un volumen muy grande, tengo nada más gas, empiezo a comprimir, tengo que comprimir manteniendo la temperatura constante. Y si quiero mantener la temperatura constante, es indispensable que yo coloque esto dentro de un baño de agua, por ejemplo, externo, que mantenga la temperatura, un baño María, ¿no? Podría ser un baño María a 100 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? El caso es que yo les quiero decir a ustedes es que viniendo por esta trayectoria en el proceso, yo podría hacer el proceso lentamente sobre agua limpia. Al decir limpia quiero decir sin minerales, sin aire. Es muy importante que no tenga aire el agua. Y si eso hiciera yo, sucedería lo siguiente: me vendría yo por aquí, por esta curva que está punteada, y una cosa parecida me ocurriría si cayendo sobre esta parte, que es la parte líquida, yo expandiera en esa agua que es limpia, ¿no? Entonces me vendría yo por acá. Estas dos curvas punteadas las puede uno obtener hoy día con una formulación teórica extraordinaria, que es la que corresponde a la teoría de la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals la escribí hace 8 días. Déjenme completar. ¿Qué es lo que yo obtendría si yo graficara la ecuación de Van der Waals? Y si yo lo hiciera, obtendría una cosa de este estilo. Es más, de hecho, si yo graficara la ecuación de Van der Waals, lo único que obtendría es esto. Para la ecuación de Van der Waals no existe jamás un fluido en el que coexisten las dos fases, ¿no? Entonces queda desde luego todavía la conjetura de dónde hay que trazar esta rayita. Yo la coloqué aquí, pero uno podría uno colocarla acá o colocarla acá. La verdad es que cuando uno tiene la ecuación de Van der Waals no resulta claro dónde deba uno colocarla, ¿no? Yo les voy a decir cómo se coloca, esperando que otro día podamos explicar por qué se hace de esa manera y no de otra manera. Y lo que se debe hacer es buscar la posición de esta horizontal, que tiene la propiedad de que esta área, el área bajo la curva, y esta recta es igual que esta otra. Vean ustedes que aquí esta es más grande que esta. Y eso desde luego significa que entonces yo debo colocar este segmento horizontal más abajo. Y lo debo colocar en el punto exactamente en donde estas dos áreas son exactamente iguales, ¿no? Yo lo que tengo ganas de platicar hoy con ustedes, ya regresándome a este dibujo original, ¿por qué existe la posibilidad de continuar hacia arriba sobre esta línea apuntada? ¿O por qué me puedo ir sobre esa línea hacia abajo? También sobre la línea punteada. Quiero señalarles todavía otro detalle misterioso muy interesante. Esto es con agua, pero existen muchos líquidos en donde sucede una cosa de este otro estilo. Ven ustedes, ¿en qué se distingue esto del agua en estas propiedades? Y la distinción básicamente es que esta distancia es pequeñita. Esta línea corresponde a la presión nula. Y cuando en estos casos yo produzco un incremento en el líquido, en el volumen, entonces me puedo venir
me puedo venir y producir presiones negativas en el líquido. Estas son extraordinarias, ¿no? Ya hemos platicado de ellas, ¿no? Ya hemos platicado y están conectadas, desde luego, están conectadas con la propiedad de esta sustancia, de que esta zona esté muy cercana de la presión cero, ¿no? Bueno, pero yo tengo ganas de platicar con ustedes de estos dos comportamientos. En el caso del agua, el caso del agua lo podemos ir a hacer en la cocina directamente, ¿no? Quiero pensar ahora en un esquema rigurosamente teórico. Tengo agua en estado de líquido y la idea es que la voy a calentar. Al calentarla, las moléculas de agua pueden en algún momento apoderarse de suficiente energía y ya con este exceso de energía pueden salir volando del agua. Esta es la idea que yo pienso explotar, ¿no? Imagínense ustedes que tengo una olla con agua y si yo, por ejemplo, hago incidir un rayo de luz de la energía correcta sobre la superficie del agua, entonces aquí hay una molécula de agua que estaba atrapada en el líquido, pero gracias a que absorbe la energía que les estoy diciendo, entonces bota del agua una molécula, déjame pues poner aquí, es una molécula de agua que sale porque pues le hemos dado suficiente energía, ¿no? Bueno, entonces ahora déjenme imaginarme mi cavidad con agua y acá arriba vapor de agua, ¿no? La parte de arriba voy a poner, vamos a ponerle puntitos, ¿verdad? Como si pudiéramos ver los átomos, las moléculas de agua que vuelan en direcciones rigurosamente aleatorias en la parte de arriba, ¿no? Por ejemplo, estaría volando en aquella dirección. Por ejemplo, vuela para abajo, pero con velocidad chiquita. En fin, hay toda una variedad. Acuérdense que si aquí tuviera yo 22.4 litros de agua a temperatura estándar y presión atmosférica, entonces aquí tendría yo 6 trillones mexicanos. Digo mexicanos, ¿verdad? Porque los gringos tienen trillones más chiquitos, ¿no? Acuérdense ustedes que un millón es 10 en México, ¿no? 1.000.000 millones en Estados Unidos se llama un billón, ¿no? Y esto es 10 a la 9. Y 10 a las 12, este es 1.000.000 de millones mexicanos, ¿verdad? A esto nosotros lo llamamos billón y a no le ponemos nombre, son 1.000 millones. 1.000.000 de billones es lo que en México llamamos un billón, ¿no? Bueno, me quiero ir hasta la siguiente, que es 10 a la 18. 6, 12 y 18. Este es con 18 ceros, un trillón. Bueno, entonces, no, es mal, no dije, el número de partículas que había es 6.023 por 10 a la 5 por 10 a la 18. Y esto es lo que vale un trillón, ¿no? Esto vale 100.000. Entonces son 600.000 trillones de moléculas de agua que tendríamos allá afuera volando en una dirección y otra, ¿no? Yo lo que deseo ahora es determinar la concentración de las partículas acá, ¿no? ¿Qué tantas partículas tengo acá? Esto que está acá podríamos representarlo con una n subíndice G, donde la G es un gas. La palabra gas, acuérdense ustedes que fue acuñada a partir del griego. Había un dios, bueno, nunca ha habido ese dios, ¿verdad? Pero esas son las religiones, ¿no? Había un dios que se llamaba Caos, y de ese dios Caos, pues, de su nombre, pues adoptamos la palabra gas. La palabra gas entró directamente del griego culto al inglés, al español, al francés, ¿no? Y entonces les digo, yo quiero calcular el número de partículas que hay acá en función del número de partículas que haya acá abajo, que es el agua, ¿no? Y entonces,
Como les decía yo en otras pláticas anteriores, quiero apoyarme en la estadística de Maxwell, que he colocado en este recuadro, ¿no? Ya nosotros vimos aquí explícitamente qué razonamiento siguió Maxwell para llegar a ese resultado. Este resultado se puede alcanzar por muchos caminos diferentes. Y ahí, después de Maxwell, vino Boltzmann, que fue el que presentó un razonamiento todavía más elegante que Maxwell para llegar a ese resultado. Hoy yo simplemente quiero apoyarme en esta información. Y entonces, déjeme reescribir aquella expresión. Dice que el número de partículas que están en un nivel de energía E, ya estoy poniendo más información, pero quiero que se entienda qué quiero entender por cada uno de estos términos. El número de partículas que se encuentran a un nivel E es igual al número de partículas que se encuentran con energía cero. Digo, en el nivel de referencia. Este doble igual podría producirnos equivocación, así que déjenme, en lugar de poner E igual a 0, poner aquí N en la energía 0, y aquí es N en la energía que vale E, ¿verdad? Bueno, entonces la conexión entre estos dos es igual a este número que multiplica a la exponencial elevada a menos la energía entre K por T. Este es todo el material que a mí me hace falta para poder explicarles a ustedes todo este comportamiento raro que vemos en las esquinas, ¿no? En primer lugar, esta energía es la que yo debería suministrarle a las moléculas de agua que están dentro del agua, que están, pues valga la expresión, de la manita con sus hermanitas, están bien agarradas, ¿no? Y la idea es que llegue energía, y al golpear la energía a una de estas moléculas, la arranca y bueno, la molécula ya liberada de estas fuerzas, pues vuela libremente, ¿no? Y vuela en línea recta mientras no llegue a la pared o no se encuentre otra partícula con la que choque, ¿no? En fin, entonces esta que está acá es la energía necesaria para botar la partícula, T es la temperatura absoluta y la letra K representa la constante de Boltzmann. Ahora, yo quiero, como ustedes pueden ver, a mí me hace falta calcular el cociente E entre K por T. Yo tengo que poner cuánto vale ese cociente para poder expresar completamente el factor que debo colocar aquí, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es que, bueno, esta es la energía que le hace falta a una sola molécula de agua. Pero si en lugar de hacer una molécula, quisiera que 2 moléculas de agua hicieran la transición, entonces tengo que aplicar el doble de energía. Y si quiero ponerle 100, pues tendré que ser 100 veces esa energía, ¿no? Bueno, entonces, déjenme reescribir esto y decir que esto es igual a lo mismo, esto es igual que esto, pero lo voy a multiplicar por 1. Nada más que voy a explicar, lo voy a multiplicar por un 1 especial. Déjenme ponerle aquí, por ejemplo, una A con ese sombrerito, ¿verdad? Y divido la A entre la A con ese sombrecito. Pero ¿por qué me pongo tan ridículo poniendo esta A con sombrerito? Miren, yo lo que quiero es que A con sombrerito sea el número de Avogadro que había yo puesto aquí. A con sombrerito es igual a 6.023 por 10 a la 23. Este es el número de Avogadro. Es el número de partículas de agua que habría aquí si este volumen fueran 22.4 litros, estuviera a una presión atmosférica y a temperatura de aproximadamente 0 grados centígrados, ¿no? Sí, 0 grados centígrados. Y ahora, ¿cuál es la intención? Pues miren ustedes, este producto que está allá arriba es la energía que hace falta para que yo transforme una mol completita de agua
en una mol completita de gas. Así que esta energía la podría yo representar con una. Vamos a poner también una E, otra energía, pero ahora esta es la energía que hace falta para evaporar una mol completita, una mol, es decir, la cantidad que corresponde al número de Avogadro. Y ahora, el producto de estas dos, el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, pues es una constante que todos debemos tener en la sangre. Digo, este producto, el producto del número de Avogadro por la constante de Boltzmann, es la constante de los gases. O si quieren ustedes, si yo divido la constante de los gases entre el número de Avogadro, obtengo la constante de Boltzmann. En fin, tomen ustedes como principio la que quieran, ¿no? Es mucho más fácil medir la constante de los gases. Y acuérdense ustedes que vale aproximadamente 2 calorías por mol. Y eso ya transformado a unidades en metro kilogramo segundo, pues significa que la R vale 8.31. Déjenme ponerlo aquí para R es igual a 8.31 con una J de Julios, ¿verdad? O de Joules para los otros. En fin, y luego está la temperatura absoluta. Y vean ustedes entonces que aquella expresión que nosotros teníamos, que es la expresión de Maxwell, y que ahora la estamos usando para entender cómo se comporta el gas. Bueno, pues ahora la puedo escribir de esta otra manera. Vean ustedes, esto es igual a M de 0 por E a la menos la energía entre R por T. Listo. Y ahora déjenme decirles a ustedes, este número de partículas que está acá es el número de moléculas de agua que están volando. No sé, a lo mejor no es el término volar, ¿no? Porque no tienen alas, ¿verdad? Sin embargo, pues avanzan en el espacio, se propagan en trayectoria rectilínea, suspendidas, pero moviéndose. Imagínense ustedes, una mesa de billar con las pelotitas en todas las direcciones posibles, pero ahora sálganse de la mesa, que es de 2 dimensiones, hace falta que esto sea en 3 dimensiones, vuelan para todos lados, ¿no? Entonces, este número que está acá, yo lo puedo poner en conexión directa con las propiedades del gas, ¿no? Acuérdense ustedes que el gas tiene las siguientes propiedades. La presión de un gas multiplicado por el volumen del gas es igual al número de moles. Hasta aquí siempre lo he representado con la letra N minúscula. Ahora no lo voy a representar con la N minúscula porque la letra N la tengo ocupada aquí y acá. Y no quiero representar cosas diferentes con una misma letra. Entonces le voy a poner una N mayúscula. N por R por T. Esta es la ley de los gases ideales, donde la N mayúscula es el número de moles. Bueno, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas partículas hay allí? En ese sistema, ¿cuántas partículas hay? Pues muy fácil. Hay N moles y cada mol tiene un número de Avogadro de partículas. Bueno, entonces el número es... Y ya, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es decir que este número es igual que este. Son el mismo. Vamos a ponerlo, ¿no? Esto es igual a N de... Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es despejar nuestros numeritos, ¿no? Vean ustedes, la N, yo la puedo sacar de aquí y decir que es presión por volumen entre R por T. Y esto es igual a N de E, pero N de E es igual a N de 0 por E a la menos E entre RT. Y bueno, ya dimos el paso
Ya dimos el paso. Vean ustedes que tenemos la conexión entre la presión del vapor y la temperatura. Ahí está la conexión. Si esta cavidad yo la tuviera con algún volumen fijo, bueno, entonces esta conexión simplemente me dice cómo varía la presión del vapor con la temperatura absoluta. Y entonces nosotros podemos graficar esa ecuación para ver si los resultados que predice son los correctos, ¿no? Yo quiero poner, este es un resultado realmente muy detallado, ¿no? Es muy bueno el resultado que les acabo de pintar. No es exacto, es aproximado. Hay una mejor aproximación que se puede obtener con una curva que obtuvieron dos investigadores cuyos nombres son Clausius y Clapeyron. ¡Ay, no la traje! Sí, aquí está. Sí la traje. Es que son de esas fórmulas que a mí se me escapan, pero esta es la fórmula de Clausius-Clapeyron, es muy importante, ¿no? Esta nos permite calcular la variación de la temperatura con respecto de la presión. Y esta está dada por V2 menos V1 por T entre L. Bueno, ustedes, esta fórmula es se ve más sencilla. Esta se ve más sencilla que esta. Y sin embargo, esta es más precisa que la de arriba. Ahorita les digo por qué, ¿no? Los ingredientes para esta expresión son los siguientes. V2 es el volumen del líquido. Es decir, en esta gráfica, este es V2. Y V1 es este otro volumen. Es la diferencia entre estos dos volúmenes. Este es el volumen del gas, este es el volumen del agua. La semana pasada hicimos un experimento con ciertos números, y los números que utilizábamos la semana pasada, déjenme ver. Miren, yo tenía la intención de hacérselos tanto con los números de la semana pasada como con unos más recientes, pero no traje los más recientes, ¿no? Entonces voy a tener que hacerlos con los números que vimos en la clase pasada, ¿no? Pero antes de que hagamos estas cosas, V1, acuérdense ustedes que era el volumen que correspondía a una libra de agua. Es decir, más o menos medio kilo. Es decir, más o menos medio litro. Y este otro volumen resultó ser de 746 litros. Bueno, entonces, la proporción de V2 a V1, vean, este es medio litro y este es 746. Así que hay una proporción del orden de 1500 entre el volumen del gas y el volumen del líquido. Entonces, cuando yo calculo esta diferencia, yo realmente puedo despreciar el volumen del líquido. Concretamente, el volumen 2 es 1667 centímetros cúbicos y el volumen 1 es 1, porque un gramo de agua ocupa un centímetro cúbico, ¿verdad? Bueno, ese gramo apenas se evapora, en lugar de ocupar un centímetro cúbico, ocupa 1667 centímetros cúbicos. Entonces, aquí tienen 1667 menos 1, pues da 1666, ¿no? Y eso casi es lo mismo que 1667. Bueno, en esa aproximación, si ustedes despreciaran este término y sustituyen la expresión para V2 que se obtiene a partir de la ley de los gases ideales en esta ecuación diferencial y la integran, obtienen esta otra. En fin, ahí está el bucle completo, ¿no? En estas condiciones, dado que esta ecuación es un caso especial de esta otra, cuando yo desprecio el volumen del líquido, entonces déjenme continuar trabajando con la de abajo, que es la ecuación de Clapeyron, y déjenme ponerle ahora los elementos. ¿Qué cosa es L? Qué maravillosa pregunta que no respondí, ¿verdad? Miren ustedes, la L
es el calor latente de evaporación. Es decir, el calor que yo le debo aplicar a 1 gramo de agua para que se evapore completamente. Bueno, entonces, déjenme ponerles a ustedes los datos que teníamos la semana pasada, porque ayer, la semana pasada estuvimos calentando agua, ¿no? Calentando y apachurrando agua. Y teníamos los siguientes datos. V2 es igual a 746.43, ya no le voy a poner el 3, litros. Es decir, en metros cúbicos, 746 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen 1, que es el volumen que ocupa en el estado líquido, y era 1 libra de agua, el volumen era 0.4543 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Hace falta transformar estos volúmenes en los volúmenes que correspondan a una mol. Acuérdense ustedes que teníamos 25 moles. 25 punto. Entonces hay que dividir V2 entre este número, V1 entre este número, para obtener los volúmenes molares. Y luego, el calor latente, acuérdense que lo calculamos con aquella cafetera que estuvimos trabajando, ¿verdad? Y acuérdense que obtuvimos el número 536. Trabajamos los números de Maxwell y obtuvimos 536 calorías por gramo. Calorías por gramo. Pero ahora bien, una mol de agua tiene una masa de 18 gramos. ¿Por qué? Porque el agua es H2O, el número atómico del hidrógeno es 1, entonces pesa 2. Y el del oxígeno es 16, así que pesa 16, 16 y 2 da 18. Entonces la masa molecular del agua es de 18 gramos. De esta manera vean ustedes que ya he obtenido el calor latente de lo que corresponde a los 18 gramos de agua. Sin embargo, ese resultado va a estar en calorías y yo lo quiero en joules. Entonces, todavía multiplico este resultado por 4.186 joules por caloría. Y el resultado que se obtiene es de, esto es igual a 40.348 joules. Esta es la energía que hay que aplicarle a 18 gramos de agua líquidos a temperatura, a 100 grados de temperatura, para transformarlos en la misma cantidad, pero ahora de vapor, a esa misma temperatura. El volumen, después de dividir este volumen entre este número y este volumen entre este, me producen los números siguientes. Este es 29.57 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por mol, y este de abajo se transforma en 18 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol. Bueno, pues ya todo lo que hacemos, tenemos, espérame, falta una muy importante, la temperatura absoluta. El agua a presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados, es decir, la temperatura es 373 grados Kelvin. ¿Por qué hay que poner la temperatura absoluta? Bueno, si ustedes sustituyen todo esto acá, obtienen que este número vale 2.7 por 10 a la menos 4.
podemos hacerle la prueba de fuego a nuestra ecuación, ¿verdad? Esta es la velocidad de cambio de la temperatura con la presión. Yo debo expresar la temperatura en grados Kelvin y aquí la presión la debo expresar en la unidad de presión en el sistema metro kilogramo segundo, que es el pascal. Bueno, entonces, ¿qué les parece si con esto calculamos, por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua en la Ciudad de México? Sabiendo que el agua hierve a 100 grados centígrados cuando estoy a nivel del mar. Vamos a ver si podemos, ¿no? Yo diría, el cambio en la temperatura es igual al cambio en la temperatura por cambio de presión multiplicada por el cambio de presión. Bueno, ustedes, yo aquí lo que he hecho es multiplicar este cociente de tal manera que se cancelen estos, ¿no? Y entonces tengo que el cambio en la temperatura, pues es el cambio de la temperatura. Sin embargo, aquí este coeficiente lo quiero sacar de la ecuación de Clapeyron. Yo ya tengo esta información, entonces vean ustedes, el cambio en la temperatura va a ser simplemente 2.7 por 10 a la menos 4, que multiplica al cambio en la presión. Ahora todo lo que tengo que hacer es ver cuál es el cambio en la presión, cuál es la presión que hay a nivel del mar y cuál es la presión en la Ciudad de México. Y miren ustedes, yo sé que la presión en la Ciudad de México, yo sé que la presión a nivel del mar, expresada en milímetros de mercurio, es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y yo sé que la presión en la Ciudad de México es 560 milímetros de mercurio. Y eso es todo lo que me hace falta, ¿no? Aunque está expresado en una unidad que podríamos llamar ranchera. Los apóstoles, cuando fueron a predicar entre los gentiles, decían de los paganos, ¿verdad? Pero la palabra pagano significa campesino en latín, ¿no? Bueno, en fin, entonces esta sería la expresión pagana, ¿verdad? La expresión pagana para la presión, ¿no? Y entonces ven ustedes, yo lo que tengo que calcular es cuál es la diferencia de presiones. La diferencia de presiones realmente, la diferencia de presiones pues es igual, pues 560 menos 760, ¿verdad? Y esto en milímetros de mercurio. Acuérdense ustedes, esto sí lo hemos visto muchas veces, es que la diferencia de presiones en un líquido es igual a ρ G H. La densidad, la gravedad y la altura de la columna. Bueno, me hace falta esta porque la diferencia de presiones está conectada con los 760 milímetros de mercurio, la gravedad y la densidad del mercurio. Bueno, entonces esta diferencia, aquí está la diferencia de alturas, la tengo que multiplicar por la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo. Esto está en milímetros. ¿Cómo lo hago para ponerla en metros? Pues lo divido entre 1000, ¿no? Bueno, entonces divido entre 1000 para tenerla en metros. Y entonces esta es la altura, la gravedad y me falta la densidad. La densidad del mercurio es 13.5 gramos por centímetro cúbico. O lo que es lo mismo, 13.5 mil kilogramos por metro cúbico. Porque un metro cúbico de mercurio pues pesa 13,5 toneladas, ¿no? Bueno, 13.5 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Todo esto que está acá es la densidad. Aquí me faltó un 2 porque la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y esto que está acá está expresado en metros. Este producto me da el cambio en la presión ya expresado en pascales. Si yo trajera mi calculadora, seguramente ahorita me ponía a calcular. Voy a tener que hacerlo. Sí, voy a tener que hacerlo.
¿Quién tiene calculadora? Bueno, vamos a hacerla, ¿no? Vamos a hacer un cálculo aproximado, así no, aquí nos quedamos, ¿no? Miren ustedes, aquí son menos 200, ¿no? Menos 200 entre 1000 da menos 0.2. Entonces ya esto es menos 0.2, menos 0.2. Este que está acá viene de acá. Esto prácticamente es 10, ¿no? 10. 9.8 es más o menos 10. Y luego aquí tengo por 13.5 por 10 a la 3, ¿no? Y ya. A ver, este 10 por 10 a la 3 me da un 10 a la 4. Pero aquí tengo un 10 a la menos 1. Es más, déjenme. Entonces, esto es igual a menos 2 por 10 a la menos 1 de aquí. Por este, más 1. Por este, más 3. Por 13.5, ¿no? Y entonces, 2 por 13.5 me da 27, ¿no? Entonces, esto es 27. Con signo negativo, menos 27, luego menos 1 más 1 da 0 más 3, por 10 a la 3. Ahí está el cambio de la presión entre el nivel del mar y el Distrito Federal. El cambio es negativo porque la presión es más baja. ¿Qué es eso? Ya me hicieron la multiplicación, es 26,460. 26,460, no estaba tan mal, ¿verdad? 26,460, ¿no? Esto es igual a menos 26,460 exactos. Bueno, entonces hay que poner esto aquí. Por favor. No, ahora sí ya sácalo, ¿no? Ahora sí me hace falta, ¿no? Hay que multiplicar ese número que habías obtenido, que es 26,460, por 2.7 por 10 a la menos 4. Ya me lo sé. Ese ya me lo sé. ¿Cuánto te dio? Todavía no lo terminas de hacer. Bueno, miren, este 10 a la menos 4, con este 10 a la 3 da un 10 a la menos 1, así que quedan décimas, ¿no? Y entonces sería 27 por 2.7. ¿27 por 2.7 entre 10 da 27 al cuadrado entre 10, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dio? 7. ¿144? 144. Ahí está. La temperatura a la que hierve el agua en el Distrito Federal es 7 aproximadamente menos que en el nivel del mar. No hierve a 100. Esto dice que hierve a 93, ¿no? En fin, bueno, esta es la prueba de fuego para nuestra formulita. En esto se fundamentan aquellos dispositivos que miden la presión atmosférica viendo a qué temperatura hierve el agua. Se ponen una cazuelita, ven a qué horas ponen su termómetro, ven a qué temperatura hierve y pueden deducir la presión. Dense cuenta ustedes que este mismo sistema también es un altímetro, porque ya desde que se conocen ustedes la presión pueden ver a qué altura sobre el nivel del mar corresponde, ¿no? Entonces, hirviendo agua puede uno saber a qué presión se encuentra uno y a qué altitud, ¿no? Bueno, todo esto que yo les estaba diciendo, yo lo quiero utilizar para hervir agua, ¿no? El título de esta conferencia, según me enteré, no llegó, ¿verdad? No llegó. Y el título era calentando un líquido más allá de la temperatura de ebullición. Bueno, déjenme por favor regresarme al problema original, ¿no? Imagínense ustedes que tengo la olla con agua, le pongo, yo siempre represento, tenía un maestro en primaria que así representaba el fuego, ¿no? Y yo lo represento igual, ¿no? Quizás debería ser un poco más gráfico y ponerla así. Fuego, mucho fuego. Y entonces
Aquí estoy pensando en una molécula, esta es una molécula de agua, que resulta que absorbe la energía, esta que hace falta la E, ¿no? Esta que les decía yo que era necesario para expulsar el agua, arrancarla a sus hermanitas que la tenían de la manita. Y entonces, esta que está acá, pues está allá adentro, ¿no? Adquiere mucha energía, pero mucha energía, va y choca con otra, en fin, y alcanza a separar algunas cuantas. Pero pues ahí está la hermandad de las moléculas. Ni nada, no pasa nada, ¿no? Pues pierde su energía contra las hermanitas y ya no se sale nadie, ¿no? Por eso es que yo quiero que le pongamos buena cantidad de fuego aquí. Y además, deseo pensar que estoy trabajando con un poco de agua, con agua que tiene un poco de aire. Es normal que tenga aire el agua, ¿no? Entonces, en estas condiciones, se puede producir con mucha facilidad una burbujita de aire. Una burbujita de aire dentro del seno del líquido. Y entonces, déjenme ponerles esta burbujita, se las pongo acá. Está más grande, ¿no? Aquí hay aire y aquí hay agua. Pero el agua aquí en el alrededor está muy caliente. Y entonces en estas condiciones las moléculas que revisten el interior de esta burbuja explotan y emiten hacia adentro el vapor de agua. Y entonces esta burbuja pues debería empezar a crecer por estas contribuciones. Pero ahora déjenme decirles a ustedes, ahora tengo el siguiente problema, ¿no? Miren ustedes, acuérdense que la presión aquí, en este punto, está dada por la fórmula que les puse aquí. P menos P0 es igual a ρ G H, donde P0 es la presión atmosférica que hay arriba. Y hay que añadirle la profundidad de agua, la gravedad y en este caso la densidad de agua, no la del mercurio. Aquí no tengo mercurio. Entonces aquí la presión es más alta. Si esta molécula estuviera acá y recibiera la energía E, esa molécula se sale, ¿no? Pero esa molécula no está allá arriba, está allá abajo. Y si está allá abajo, entonces efectivamente se libera, pero vuelve a aplastarse. En fin, yo quiero que piensen ustedes que he llegado al caso en que tengo una burbujita que se ha formado. Aquí tengo la burbujita. Y en el interior de esa burbujita, la presión vale la presión que tenía afuera más esta contribución. Y hay un efecto adicional a la propia burbuja. Ahorita les pinto cuánto vale eso. Esa parte proporcional a la burbuja es muy grande. Es grandísima. Cuando la burbuja es chiquita. Si la burbuja es chiquita, el valor es muy grande. Déjenme ponerles la expresión para la presión de burbuja. La diferencia de presiones entre la parte exterior e interior de una burbuja de agua es igual a 2 veces sigma entre R, donde la sigma es la tensión superficial y R es el radio de la burbuja. Si ustedes calcularan esto en un radio de 0.1 milímetros, este número resulta valer, y ese sí lo calculé, resulta ser de 1460 pascales. Si este cálculo lo hubiéramos hecho en lugar de una décima de milímetro con una centésima de milímetro, y conste que una centésima de milímetro todavía es visible, 0.01 milímetros, esto sería pues 10 veces más grande, ¿no? Sería 14.600 pascales. Pero el incremento de presión en el interior de la burbuja requiere de una mayor temperatura en el líquido, siguiendo esta ley. Si yo incremento la presión, entonces incremento la temperatura de ebullición.
Y entonces, como en el interior de la burbuja aquí tengo 1460 pascales más que fuera de la burbuja, entonces esto corresponde con un incremento de temperatura, de acuerdo con esta regla, y aquí tengo el calculito. El incremento de temperatura necesario en este caso es de 0.4 grados centígrados. Medio grado, no es mucho, ¿verdad? No es mucho, pero por favor entiéndanme ustedes. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos el diagrama de esta forma? Y entonces yo ya podría llegar hasta medio grado más. Y llegaría yo a esta zona punteada, ¿no? Para esta burbuja, la temperatura, el incremento de temperatura es de 4 centígrados. Así que me puedo ir todavía más para acá. Dependiendo de las burbujas, ¿no? Bueno, pues, entonces, precisamente son estas burbujitas y la dinámica que hay con las burbujas lo que hace que efectivamente nosotros podamos irnos más allá sobre esta curva que continúa la línea de vapor, o podamos expander más la parte que corresponde a la línea de los líquidos, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos estado investigando este comportamiento sobre la base de, por un lado, pues la estadística de Maxwell, que nosotros hemos obtenido, que nosotros hemos revuelto para obtener una expresión para la presión de la ebullición en función de la temperatura, o viceversa, la temperatura de ebullición en función de la presión que nosotros tengamos. Hemos utilizado esto, bueno, aquí la probamos contra la temperatura de ebullición en la Ciudad de México, vimos que funciona bien y ahora nosotros la estamos usando con un efecto que consta de dos partes. Una presión que depende de la profundidad del caso, que digo, desde luego es pequeña, no imagínense que esto fuera 1 metro. Y si esto fuera 1 metro, bueno, pues 1 metro simplemente corresponde a la 10ª parte de una atmósfera. Acuérdense que 10 metros de agua equivalen más o menos a una atmósfera, así que 1 metro sería una 10ª de atmósfera. Es más grande el efecto de 1 metro de agua que el de la burbujita, ¿verdad? En esta burbujita, por ejemplo, tenemos 14.600 pascales. Una atmósfera son 10 a la 5 pascales, son 100.000, ¿no? Así que es aproximadamente 6 veces más importante que esto, 1 metro de agua. Así que una burbujita tiene el efecto de más o menos el equivalente de 1/6 de metro de altura, ¿no?, de agua, en la variación en la temperatura a la que sucede el fenómeno de ebullición. Pero todavía me quedan 3 minutos, en esos 3 minutos quiero mencionarles a ustedes y qué podemos hacer interesante con este dispositivo. Esto lo vamos a ver en la semana que entra. Yo les había dicho que lo veríamos hoy, pero a mí me hacía falta platicarles a ustedes de este fenómeno que consiste en que tiene una burbuja y esta burbuja debe estar en condiciones de poder crecer, porque si no crece se vuelve a implotar y no pasa nada, ¿no? Ya dije implotar, a lo mejor está mal dicho, ¿verdad? He tratado de ponerlo el opuesto de explotar, ¿verdad? ¿Sí se dice implotar? Bueno, yo lo he oído, ¿verdad? Pero no basta con haber oído, ¿no? Hemos oído la palabra miembro, ¿verdad? Y no por eso está bien, ¿verdad? Bueno, ¿no implota mucho? Entonces, lo que yo tengo ganas de mostrarles de hoy en 8 va a ser cómo se puede construir con este fenómeno un dispositivo que nos permite ver las interacciones de las partículas elementales. Es decir, por ejemplo, que tengo yo una molécula, hago incidir un protón rápido, choca, rompe todo, imagínense, es como los coches, ¿no? Nada más que en chiquito. Y esto yo quiero visualizarlo. Entonces llega la partícula rápida, choca, y salen muchas partículas en todas direcciones. Y estas partículas, cada una, deja una trayectoria que se puede ver en una fotografía, y al analizar la fotografía puede uno deducir a qué velocidad de la partícula, el sexo de la partícula. Es decir, si es positiva o es negativa, ¿no? Y si estamos haciendo el experimento en un campo magnético, podemos
gracias al campo magnético, medir la velocidad de las partículas viendo el radio de curvatura de las trayectorias. En fin, no vamos a ver la parte mecánica de analizar las partículas, de ver qué se trata, sino lo que quiero mostrarles es cómo este fenómeno de las dos rayitas estas que salen acá, este fenómeno nos permite construir un dispositivo que nos permite ver las trayectorias de las partículas elementales en estas interacciones. Estos son los métodos utilizados para ver, por ejemplo, que existía el positrón. Acuérdense que el positrón es un electrón gay, ¿verdad? O sea, viene siendo del otro sexo, ¿no? En lugar de tener carga negativa, tiene carga positiva. Y también se han detectado protones de carga negativa. Y también se han detectado mesones, tanto negativos como positivos, y también neutros. En fin, no falta quien dice que ya tenemos todo un zoológico de partículas elementales. Están los neutrinos, los mesones, los bariones, los leptones, en fin, es todo un zoológico que se va hacia abajo y pues las partículas más pequeñas son los famosísimos quarks, que son los componentes fundamentales de las otras partículas elementales. En fin, lo único que vamos a ver la semana que entra, no es todo esto, nada más es cómo construir un aparatito para visualizar la trayectoria de las partículas atómicas o subatómicas, de tal manera que podamos medir. En la ciencia hay que medir bien, medir con precisión, hacer las cosas de tal manera que otro las pueda repetir y se dé cuenta que o me equivoqué o lo que he hecho está bien hecho y él pueda seguir adelante. Aquí no hay cuestión de creer nada, no hay fe. En la ciencia no hay fe, hay realidad, ¿no? Bueno, pues si tienen alguna pregunta y pudiera responderla, me aventuraré, pero si no, trataré de salirme por la tangente. Allí se usa la física clásica para el aparatito de la semana que entra. El aparatito es muy sencillo, pero su funcionamiento es de pura mecánica cuántica moderna. O sea, básicamente la idea es que cuando entra una partícula rápida en el agua líquida, al ir destrozando todo, pues la materia se va ionizando. Y esta ionización produce la transición de fase que es visible, ¿no? En fin, eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Esas extensiones en las curvas de arriba y abajo se deben a que el agua tiene aire. No. Si tuviera suficiente aire, si tiene aire, ustedes nunca van a ver estos pedacitos. Entonces, El aire, gracias al aire, llega aquí y a la izquierda, ¿no? Es con agua pura, en un envase en el que sus paredes están bien puliditas, es decir, no tienen esquinas así muy picudas. En las esquinas picudas puede haber concentraciones de carga que ionizarían, o puede haber concentración de temperatura, puede crecer mucho la temperatura y de ahí producir un foco de excitación violento que produciría esas burbujas en esa zona, ¿no? Si usted en una vasija limpia, con agua pura, con un líquido puro, es decir, sin contaminaciones, sin polvo, o sea, el término moderno es sin impurezas. Las impurezas son los granos de crecimiento alrededor de los cuales se produce la transición de fase, ¿no? Estos granos de crecimiento se utilizan hoy día, por ejemplo, para fabricar diamante sintético, ¿no? Lo que se hace es introducir polvo de alguna sustancia que cristaliza igual que el diamante, se introduce en el carbón y luego se produce un estado en el carbón termodinámico en el que el diamante sea la fase estable del carbono. Y gracias a estos centros, estos polvitos que se le pone de esta sustancia que tiene la misma estructura cristalina que el diamante, aunque no lo son, bueno, producen
producen polvo de diamante de mayores dimensiones, y este polvo de diamante se utiliza como abrasivo, ¿no? Digo, es muy chiquito para satisfacer la vanidad femenina, entonces por ese lado todavía no. Pero para raspar, para eso sí funciona el diamante, ¿no? Entonces esa burbuja que dibujé no es de... Esta burbuja empezó teniendo un poquito de aire, ciertamente, ¿no? Déjeme decirle, maestro, que en una cavidad en la que yo tengo agua pura, con las paredes limpias, usted calienta, y se puede ir hasta por acá. Pero ya no esté usted cerca por ahí, porque esto es una bomba. En cualquier momento, toda el agua, no 3 o 4 átomos, toda el agua truena. Y 1 centímetro cúbico se transforma en 1600 centímetros cúbicos. Es definitivamente mortal una cosa de este estilo, ¿no? Es una bomba, es una explosión muy violenta en un líquido puro, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, cuando tenemos en casa el agua, pues tenemos agua con sus sales minerales, aire, en fin. Y eso ayuda a que la transición sea lenta. Y la transición además ocurre en el momento correcto, ¿no? El problema de estar por este lado es que ya tenemos una gran cantidad de agua en un estado metastable. Y la caída del estado metastable de repente al estado estable es muy violenta, ¿no? Es parecido al fenómeno del rayo láser, ¿no? Que de repente tenemos todos los fotones excitados y de repente caen todos simultáneamente y producen el rayo de luz muy, muy intenso, ¿no? Son fenómenos parecidos. En la casa no nos ha explotado la olla, ¿verdad? María Blanca se mantiene ahí bien atenta al sonido de la válvula y entonces normalmente la para y me pone a limpiar la válvula. ¿no? Entonces una manera de sacar el aire al agua sería calentando. Efectivamente, nosotros tenemos en el instituto, allá en el centro, una cafetera, la llenamos primero con el agua de la calle, ¿no? Y empezamos a calentar, y al calentar libera rápidamente todo el aire, ¿no? En el momento en que ha liberado el aire, cerramos la válvula. La válvula por donde está para hacer los capuchinos, ¿no? Que es la parte que conecta con el gas. Entonces cerramos la parte del capuchino y ya se queda con el poquito aire que haya tenido, ¿no? Pero sí le sacamos primero el aire, ¿no? Esto del agua de la calle, bueno, primero pasa por un filtro cerámico de muy alta calidad, ¿no? De acuerdo con el fabricante, hace maravillas, y ya después hacemos el café. Bueno, entonces si no me doy cuenta de aquí a la semana que entra que hace falta otro detalle, la semana que entra estaremos hablando de cámara de burbujas y cámara de niebla. ¿Qué son los dos aparatitos? Pues son aparatitos de muchos kilómetros. Usted puede hacer uno en su casa. Le puedo dar un artículo para que haga uno en su casa, uno práctico para ver protones y demás. Acuérdense que siempre tenemos los rayos cósmicos, y los rayos cósmicos son una fuente de partículas de altas energías, incluso muchas de ellas con energías superiores a las que todavía no podemos hacer en la Tierra, ¿no? Entonces estas partículas que nos vienen del cosmos siguen constituyendo un excelente material para hacer experimentos de alta energía. Es más, casi estoy seguro que cuando se descubrió el positrón fue con un rayo cósmico. Se pueden hacer visibles en un cubo cristal con el vapor. Usted lo que no quiere es venir la semana que entra, ¿no? Todo lo que hay que hacer es colocar. Aquí está un líquido. En toda esta cavidad, aquí tengo el vapor del líquido, y este vapor está comunicado con este tubo, ¿no? Todo el vapor del líquido llena esta parte.
antes de hacer el experimento, expando, o sea, jalo el pistón para hacer que caiga la presión. Expando significa que estoy aquí y al expander produzco este estado, ¿no? Y entonces entra la partícula por esta parte y deja aquí en el interior una trayectoria de las partículas que son ionizadas. Hace falta fotografiarlas, ¿no? Entonces, apunte usted, coloque usted además una placa fotográfica, una fuente de luz, tan. Así funciona. Entonces ya la semana que entra no hablamos de cámaras de burbuja ni cámaras de niebla, ¿no? A lo mejor nos dedicamos a ver la parte analítica que tiene que ver con, pues, la ecuación de Van der Waals. Bueno, pues muchas gracias.